calmar las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. Quiero empezar diciendo, hermanos, que Dios a través de la Biblia, Él constantemente nos está llamando a estar firmes, a estar estables, constantes, es decir, a resistir los ataques de nuestros principales enemigos. Y hay 3 enemigos que la Biblia habla, los cuales los pone como los 3 enemigos más fuertes que nosotros los cristianos tenemos. En primer lugar está la carne, que la carne no es otra cosa que nuestra naturaleza caída, que hasta el día de hoy tiende constantemente a arrastrarnos a vivir de una manera egoísta, a vivir de una manera rebelde contra la voluntad de Dios. Entonces Dios nos dice, estén firmes contra la carne, contra sus deseos. Ese sería un primer enemigo, pero hay un segundo enemigo que es el mundo, que a través de todo su sistema de valores, que opera por cierto sin Dios obviamente, este mundo promueve el materialismo, promueve la vanagloria, promueve la vida licenciosa, tratando continuamente de normalizar el pecado. O sea, haciendo que lo malo parezca bueno, que parezca inofensivo, que parezca que realmente es algo agradable delante de Dios. Y lo hace presionando a los cristianos a conformarse a los estándares de sus valores, los cuales obviamente Dios aborrece, ¿verdad? Entonces Dios nos dice, estén firmes contra la vanagloria del mundo. El tercer enemigo es Satanás y sus demonios, que utilizan la mentira, el engaño, ¿para qué, hermanos? Para distorsionar la verdad de Dios. ¿Y cómo lo hacen? Se disfrazan como ángeles de luz, nos dice la Biblia. Todo con el propósito de provocar desestabilidad. O sea, Dios nos llama a estar firmes y el enemigo trae su engaño, su mentira para traer desestabilidad en los creyentes. Y entonces Dios nos dice, estén firmes contra las acechanzas del diablo. Estos serían nuestros 3 principales enemigos como creyentes, que de una manera incansable e incesante siempre están operando externamente como internamente, en este caso la carne, ¿verdad? ¿Para qué? Para desviarnos de la voluntad de Dios. Pero hay un cuarto enemigo que la Biblia también considera altamente peligroso. ¿Cuál es este cuarto enemigo? Bueno, son los falsos maestros. Estos falsos maestros que se disfrazan como apóstoles verdaderos de Cristo. Y lo hacen para infiltrarse dentro de las iglesias con el propósito de sembrar herejías, de tergiversar la palabra de Dios. Y siempre lo hacen usando palabras seductoras, como Dios te quiere bendecir. Y al hacerlo, incitan a los creyentes a vivir de una manera cómoda y sin compromiso. Es decir, promoviendo la falsa seguridad de que el pecar no traerá consecuencias. Cuando la Biblia nos dice que el hombre que pecare morirá. El hombre que pecare va a sufrir las consecuencias de su pecado. Entonces la pregunta, a la luz de estos 4 enemigos, es ¿cómo podemos estar firmes ante el acecho de todos estos enemigos? Porque quieren desestabilizarnos espiritualmente. ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, Pablo, al iniciar esta nueva sección, el capítulo 4, nos ha estado dando unos consejos prácticos que nos pueden ayudar, o que nos van a ayudar, de hecho, si los aplicas, a estar firmes en el Señor. Y bueno, tal vez usted todavía lo recuerda, la semana pasada vimos 4 de ellos. Número 1, después de que nos dice estar firmes en el Señor, Pablo dice, de esta manera, mantenga la unidad dentro de la iglesia. Ella leía y decía, le ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Pablo ahí está tratando de hacer que estas hermanas se unan y pide a su colaborador que sea de ayuda, que sea un pacificador, que ayude a resolver estos conflictos entre estas hermanas, porque es necesario que la iglesia esté unida. ¿Qué fue lo que Jesús le pidió a su Padre? Padre, que sean ellos uno, como tú y yo somos uno. Hay una unidad perfecta en la Trinidad. Bueno, es esa misma unidad la que Jesús pidió a su Padre para que hubiera en la iglesia. Por lo tanto, Pablo sabe que esto es muy importante. Si es que la iglesia va a ser efectiva a la hora de proclamar el evangelio, de hacer discípulos, debe de haber una unidad. Entonces Pablo dice, ¿quieren estar firmes en el Señor? Bueno, mantenga la unidad dentro de la iglesia. Número 2, regocíjense siempre en el Señor, sabiendo que Dios siempre está obrando a nuestro favor. Las cosas malas como las buenas siempre cooperan para nuestro bienestar espiritual. Recuerden que Él un día va a regresar y va a restaurar todas las cosas. Pablo nos llama a regocijarnos en el Señor, no en nuestras circunstancias, sobre todo cuando nos está lloviendo bien, ¿verdad?
cuando nos dan un ascenso, cuando nos dan un aumento en lo que es la finanza, nosotros rápidamente nos alegramos. Pero no, Pablo dice, alégrense siempre en el Señor, pensando en lo que Él hizo por ti, pensando en lo que Él es, pensando en lo que Él va a hacer, recordando sus promesas. De esa manera ustedes también se mantienen firmes en el Señor. Y número 3, Pablo nos dice, aprendan a ser gentiles con todos. Aun cuando esas personas les hacen daño, perdónenles toda ofensa. Así como Jesús los perdona, de esa misma manera ustedes perdonen a todos. Recuerden eso. Sean gentiles, eso también los va a ayudar a estar firmes, porque al ser tú gentil con alguien, tú vas a tener problemas con ese alguien y te va a permitir permanecer en unidad. Y bueno, vimos una cuarta cosa, y esa cuarta cosa es, Pablo nos dice, mantengan una conciencia continua de que Dios está cerca de ustedes. Recuerden eso, y si Él está cerca de ustedes, por nada estén afanosos, sean conocidas sus peticiones delante del Señor, con toda oración, ruego y acciones de gracia. Y el Dios, ese Dios de paz, ¿qué es lo que va a hacer ese Dios de paz? Va a enviar su paz que sobrepasa todo entendimiento, y entonces esa paz va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Imagínate, ¿qué demonio te puede desestabilizar, de quitarte de tu firmeza cuando tienes la paz de Dios? Cuando Dios está guardando tus pensamientos, tu corazón, no hay nada, ¿verdad? No hay nada que nos pueda desestabilizar espiritualmente hablando. Entonces estos son 4 consejos que Pablo nos ha dado hasta aquí. Leímos los versículos 8 y 9. Hay un cuarto consejo que Pablo nos da. ¿Y cuál es ese cuarto consejo? Bueno, Pablo, ya como para finalizar estos consejos, y este es como el punto clímax, lo más importante de todo, porque de este consejo se desprende todo. Si tú no haces este consejo, si tú no lo aplicas a tu vida, de nada te va a servir el que quieras mantenerte unido. No vas a poder simplemente, o no te vas a regocijar en el Señor, porque no vas a saber en qué recordar o qué cosas ha hecho el Señor en tu vida, porque nosotros tendemos mucho a olvidar las cosas. Entonces, ¿cuál es ese cuarto consejo que Pablo nos da? Y bueno, ahí está el título de nuestro mensaje. Un llamado ¿a qué? A centrar nuestra mente. ¿En qué? En todo lo que es verdadero. Así que Pablo nos dice, centren su mente en lo verdadero. Vamos a escuchar nuevamente lo que dice Pablo ahí en el versículo 8. Por lo demás, recuerda, este es el último capítulo de esta carta. Ya Pablo está finalizando su carta. Es como si dijera, por último, hermanos, finalmente, hermanos, si en verdad quieren estar firmes en el Señor, piensen en esto. ¿En qué? En todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Pregunta, ¿qué es lo que Pablo está pidiendo en pocas palabras? Bueno, antes de contestar esta pregunta, yo quiero que indaguemos en el significado original de pensar. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Yo quiero que regresemos, y gloria al Señor, que hoy en día tenemos acceso por ejemplo, a diccionarios griegos, a Biblias griegas, que ese es el idioma original en que el Nuevo Testamento se escribió. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Regresé a esa Biblia griega y le pregunté cuál es el significado de la palabra griega que Reina y Valera le dio a pensar. O sea, en esto pensar, porque necesitamos saber qué implica pensar. Porque entonces tú según tu definición de pensar, tú vas a pensar así. Pero en el griego original, hermanos, pensar implica esforzarse mentalmente, escudriñar, meditar, reflexionar. La palabra griega para pensar es logizomais, que viene de la palabra logos. Logos, si usted sabe, básicamente, por ejemplo, tú lees el Evangelio de Juan y empieza a decir que Jesucristo es el logo, es el verbo, ¿verdad? Es la palabra. Bueno, de ahí viene, habla de pensar en la palabra, habla de que tenemos que meditar en ella, reflexionar. Entonces, cuando Pablo está diciendo, en esto piensen, él está diciendo, en esto mediten, en esto reflexionen, en esto razonen. O sea, habla de ejercitar tu cerebro, porque tenemos la facultad de pensar, de razonar. Por ejemplo, mire, cuando se presenta un problema en mi trabajo, vamos a decir que ya ha pasado, de repente deja de funcionar la bomba de la piscina. Bueno, lo que suelo hacer por default o por defecto de fábrica, o sea, automáticamente empiezo a pensar, ¿cuál es la mejor solución posible a este problema? Eso involucra pensar, involucra razonar, analizar la información para después sacar opciones para arreglar esa cosa, sea lo que sea. O sea, yo puedo decir, esta bomba no la instalaron el año pasado, por consiguiente, no puede estar
fallando debido a que ha sido desgastado toda la mecánica que hay adentro por tanto uso. Por lo tanto, no debe ser ese problema. Quizás el problema tenga que ver con falta de corriente, y lo primero que uno hace es ver a ver si el switch, los breakers están encendidos. Cuando sabemos que hay corriente, entonces podemos decir una parte se averió. Y si seguimos analizando la información para evaluar cuáles son las opciones que tenemos. ¿Tenemos la herramienta nosotros para arreglarlo? ¿Podemos nosotros conseguir las partes que se necesitan? ¿O tenemos que hablar a un técnico que pueda arreglarla? O sea, a donde te quiero llevar esto es que estás pensando, te estás quemando, como decimos nosotros, la pestaña, ¿verdad? Estás tratando de analizar todo para sacar una solución al problema. Ahí usamos la lógica, el sentido común. Y todo esto, porque este es mi punto, todo esto requiere esfuerzo mental. Yo te voy a decir todos estos ejemplos como para convencerte que pensar como Dios quiere que pensemos en todo lo verdadero requiere de esfuerzo mental. No es simplemente pensar al ahí se va y es que es todo lo que entiendo, pastor, y soy bien burro. No, la Biblia nos llama a que si estás falto de sabiduría, pídala a Dios. Él te la da. Así que no hay excusas. Te voy a dar otro ejemplo. Cuando alguien te pregunta tu opinión sobre un asunto político, religioso, por ejemplo, alguien te pregunta, ¿tú qué opinas de Trump? Bueno, o ¿tú qué opinas de los mormones? Tú necesitas, si es que quieres dar una buena opinión, necesitas tú trabajar tu mente para poder evaluar, de acuerdo a la información recopilada que tú has adquirido, la televisión, en lo que dicen los demás, lo que dicen las noticias, pues tú vas a sacar tu modo de pensar, ¿verdad? Bueno, todo esto requiere, una vez más, hermano, una demanda, un esmero cerebral. Requiere, como dije ahorita, quemarnos las pestañas. Que yo no sé si usted sabía, pero esta expresión, que significa simplemente estudiar intensamente a largas horas, algo, sea lo que sea, esta expresión tiene su origen en la época donde no había luz, donde se usaban las velas para estudiar de noche. Bueno, había muchas personas que por estar ahí estudiando constantemente hasta altas horas de la noche, ellos sin darse cuenta estaban tan cerca de la vela que algunas veces se les quemaban las pestañas. Entonces, cuando hablamos de pensar, hablamos de que se requiere esto. Cuando Pablo dice, ¿quieren estar firmes en el Señor? Bueno, piensen en esto, quémense las pestañas, hagan un esfuerzo, o sea, esmérense por estar llenando sus mentes de las verdades de Dios. Entonces eso es lo que requiere pensar, requiere mucho esfuerzo, requiere que tú uses tus neuronas. Yo no sé si a veces tú has escuchado, sobre todo en las universidades, en la escuela, usa tus neuronas, despierten sus neuronas porque lo que vamos a ver es algo muy complejo y necesitamos estar todos atentos. Entonces, habla de que tú tienes que hacer ese esfuerzo. De hecho, científicamente hablando, cuando uno piensa, escucha, reflexivamente en algo, o sea, con toda esa intención de reflexionar, dice la ciencia que el cerebro inmediatamente empieza a procesar información, las neuronas empiezan a ejercitarse de tal manera, hermanos, que cuando estás pensando tú mucho, el cerebro agarra tanta energía, te consume tanto, que llega un momento en que quedas bien agotado. De hecho, dicen que el agotamiento cerebral, mental, es todavía más fuerte que el agotamiento físico. Por ejemplo, cuando tú haces ejercicios. Es algo que requiere de mucho esfuerzo. Y de hecho, Dios corrobora lo que la ciencia afirma. Escucha lo que dice Proverbios 2. Este es Dios inspirando al proverbista a escribir lo siguiente. Dice el versículo 4 y 5. Si como a la plata la buscares. ¿Buscares qué? Está hablando de sabiduría y el conocimiento de Dios. Como a plata, como buscamos el ganar dolaritos, chenchitos, ¿verdad? Nos esforzamos, sobre todo los que nos gusta el dinero. Si ustedes así buscan la sabiduría y el conocimiento, y lo dice, y la escudriñas como a tesoros. Wow. O sea, aquí habla, hermanos, de que necesitamos esforzarnos. Porque es a través del esfuerzo que entonces Dios te va a dar la capacidad de entender el temor de Jehová, de entender su palabra. Dice, y hallarás el conocimiento de ¿quién? De Dios. O sea, estos versículos nos enseñan que la sabiduría y el conocimiento de Dios no se obtienen pasivamente, hermanos. No se obtienen cantando simplemente, coritos aquí y allá. Y a mí me encanta cantar, yo no estoy en contra de cantar, pero el cantar tiene su lugar. La danza tiene su lugar, la adoración,
cuando cantamos alabanzas al Señor, tiene su lugar. Pero no es ahí donde dice la Biblia que tú vas a obtener el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, o vas a tener la capacidad de entender el temor de Dios. No, sino es a través de la búsqueda. Esa búsqueda que requiere esfuerzo, así como los que andan buscando oro, tesoro, ellos van hasta lo más recóndito de la tierra. Si hay que escarbar, escarbamos. Si hay que llevar máquinas pesadas, como hoy en día tenemos documentales en el National Geographic, llevan unas maquinotas enormes y nos presentan videos cómo los subieron a través de carreteras bien cerradas, por los collados, hasta llegar a donde quieren llegar. Eso requiere de invertir tiempo y dinero. Bueno, dice Dios, porque es Dios quien inspiró la Biblia, ¿verdad? Por lo menos eso creemos, que Dios inspiró la Biblia. Él nos dice, si como a plata buscas mi sabiduría, buscas mi entendimiento, mi conocimiento y las escudriñas como a tesoro, entonces vas a entender. Solo hasta entonces vas a entender más acerca de Dios. Entonces, estos versículos, hermanos, nos están diciendo que el conocimiento, la sabiduría no se obtienen de una manera pasiva. No, se obtienen ¿cómo? A través del arduo trabajo de meditar en su palabra. Se requiere mentalmente estar ahí escudriñando de una manera diligente. Y bueno, ese esfuerzo, nos dice ahí el proverbista, es tan intenso, tan agobiante, que él compara ese esfuerzo con el agobiante agotamiento que es buscar tesoros escondidos. Y bueno, ¿qué nos dice esto, hermanos? Que hay que esforzarnos, hay que dar nuestro máximo esfuerzo para pensar, para meditar en la palabra de Dios. Esto nos enseña, una vez más lo vuelvo a decir, que Dios nos llama a pensar de una manera no simple, no superficial, sino de una manera fuerte, evaluando, discerniendo, usando nuestra facultad mental, nuestra capacidad. Yo sé que cada uno tiene una capacidad diferente, pero de acuerdo a los dones que Dios te dio, Dios te va a calificar, a rendir cuenta. A uno les dio un don, a otros 3, a otros 5. ¿Sí? Al que le dio 1 no le va a pedir que haya dado resultados como el de la capacidad de 5, pero sí te va a pedir que el resultado de lo que puede dar tu capacidad. Entonces, de acuerdo a tu capacidad que tú te vas a esforzar. Pero hay que esforzarnos, hay que pagar de alguna manera un precio, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que Pablo, a la luz de haber indagado, qué significa cuando Pablo dice en esto pensar? Lo que implica, a la luz de eso, ahora sí, ¿qué es lo que Pablo le está pidiendo a los filipenses en pocas palabras? ¿Qué es, hermanos? Bueno, ya vimos, ¿verdad? Que esa palabra, en esto pensar, es logazomai, que quiere decir, hay que esforzarnos a ver qué es lo que dice Dios. Escucha nuevamente lo que dice el versículo 8. Por lo demás, hermanos, y bueno, yo antepuse esas 3 palabras finales que en Reina y Valera ponen para entender mejor, ¿ok? Para no confundirnos, porque el versículo es un poco largo. Entonces, por eso lo añadí ahí, porque nos va a ayudar a entender mejor. Por lo demás, hermanos, en esto pensar. ¿En esto qué? ¿En qué? Y sobre todo, ¿qué implica pensar? Bueno, ya vimos, o sea, es como si Pablo dijera, por lo demás, hermanos, en esto mantengan su mente ocupada. Por lo demás, hermanos, en esto centren su atención por completo. O mejor dicho, pongan máximo esfuerzo en concentrarse en lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? En todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En eso mantengan sus mentes ocupadas. ¿Sabes que la batalla del cristiano y del no cristiano está en la mente? La pelea que hay espiritualmente entre Dios y Satanás y sus demonios no se trata de a ver quién tiene más poder. Dios tiene un infinito poder más grande que Satanás. Él, si quiere, ya lo envía al infierno, pero no le ha placido. Él estableció tiempos. Va a llegar un día en que Satanás va a ser atado. Ahorita es el príncipe de este mundo, pero no porque Dios no tenga la suficiencia o la potencia suficiente para ya amarrarlo. No la tiene, pero Él está llevando a cabo sus propósitos. Entonces, ¿cuál es la lucha? ¿De qué depende? Entre quién tiene la verdad. ¿Verdaderamente Dios existe? ¿Verdaderamente esto es cierto? ¿Qué es lo que dice Pablo? Que nuestras armas no son carnales. No, son poderosas en Dios para destruir, para derribar fortalezas de argumentos, de mentiras que se levantan contra el conocimiento de Dios. Es por eso que Jesús, Él era la verdad y Él vino a hablar la verdad. Él no vino a pelear con Satanás. Él vino a proclamar la verdad. Entonces, hermanos, es esa
el conflicto que hay ahorita? ¿Quién tiene la verdad? Porque esa es la pregunta ahora. O sea, ya nos dijo Pablo que debemos de esforzarnos a tener nuestra mente en todo lo verdadero. Pero ¿dónde está todo lo verdadero? Hay un montón de religiones y cada una de ellas dicen tener la verdad. Dentro de la iglesia, debido a que la Biblia se presta a interpretar ciertas doctrinas de una manera y de otra, cada uno presume tener la verdad. Pablo, en el momento en que perseguía a Jesús, él creía tener la verdad. Él creía que había interpretado bien la Biblia. Y sabemos que no era así, ¿verdad? Estaba contra Dios. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿A dónde tenemos que acudir? Porque queremos mantener nuestras mentes llenas de todo lo verdadero, de todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. ¿Quién define que es puro, que es honesto? ¿Quién es quien define todo esto, hermanos? ¿Acaso son nuestros corazones lo que nos dicta el corazón? Porque esta es una de las mentiras favoritas del mundo y que el ser humano rápidamente se lo cree. O sea, déjate guiar por lo que tu corazón te dicta. ¿Qué está diciendo esta frase? Bueno, está invitando a confiar en tu intuición, en tus sentimientos. ¿Por encima de qué? De la verdad de Dios. Que la verdad de Dios es lógica, es analítica, hermanos. La Biblia nos dice en Jeremías lo siguiente, Jeremías 17. Dice, engañoso, este es Dios hablando a través del profeta Jeremías. Y Dios te dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esto nos enseña que la persona que más nos ha mentido somos nosotros mismos. Nada más, por ejemplo, piensa cuando estás ansioso, estás preocupado porque algo está mal en la vida de tus hijos y te empiezas tú a imaginar cosas que ni siquiera pasan. Y te engañó el corazón porque ya te hizo sentir mal, ya estás preocupado. Entonces, ciertamente Dios tiene razón, no hay nada más engañoso que nuestro corazón. Jesús mismo afirmó en Mateo 15 que del corazón salen los malos pensamientos. Es de allí, hermanos. Entonces, es una estupidez dejarnos guiar por las voces interiores de nuestro corazón. Eso de escucha esa voz interior que te indica qué hacer, es una total insensatez, hermano. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos está afirmando a través de Jeremías que el corazón del hombre es engañoso y Jesús nos está diciendo, tu corazón es una máquina de pensamientos malos. Hoy gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo, pero ese corazón sigue estando ahí, no ha sido totalmente erradicado en nosotros. Y el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad?, a ir en contra de ese corazón perverso que es como Pablo lo llama el hombre viejo o el viejo hombre. Escucha lo que dice Proverbios, capítulo 14. Dice allí, hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Que le parecen que son los caminos de Dios. Hay caminos que al hombre, a los cristianos, dice, Dios está contento con esto. Pero al final, ¿qué son, hermanos? ¿Camino de qué? De muerte. Una vez más, pensemos en ese momento, Pablo está siguiendo a la iglesia para apresarla, para callarla. Y si no se quiere callar, vamos a tener que matarla. Y bueno, de acuerdo a su entendimiento, a cómo él interpretaba el Antiguo Testamento, Pablo estaba diciendo, estos cristianos deben de morir, van en contra de nuestro Dios. En ese momento, a Pablo le parecía que su reaccionar contra los cristianos era derecho, era agradable delante de Dios. Pero, ¿qué pasa? Dios lo corrige en su misericordia, le sale y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No, pues yo no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a los cristianos. Si tú persigues a los cristianos, me están persiguiendo a mí, porque yo los envié a ellos a predicar el evangelio, a ser discípulos. Entonces, ¿te das cuenta? Si Pablo, siendo Pablo un conocedor de la ley, fue adiestrado, fue enseñado por un gran maestro, Gamaliel, si Pablo se equivocó al interpretar la Biblia, nosotros podemos equivocarnos. Y de allí es que Pablo está diciendo, piensen en todo lo que es verdadero. ¿Dónde está todo lo que es verdadero? Está en la palabra de Dios, ¿sí? O sea, esto es algo fundamental, hermanos, de que nosotros llenemos nuestra mente de todo lo verdadero que está en la Biblia. Escucha lo que dice Proverbios, capítulo 23. No sé si lo tenga allí. No lo tengo, pero te lo leo. Dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. O sea, en otras palabras, el proverbista nos está diciendo que nuestras acciones son el reflejo directo de lo que pensamos, específicamente de nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras convicciones. Lo que tú crees acerca de Dios, eso tarde o temprano va a determinar tu comportamiento. Lo que predomina, es la palabra que estaba buscando, en tu mente, eso es lo que te va a llevar a veces a actuar. Voy a dar un ejemplo.
Si tú crees que Dios es juez justo y que un día nos va a llamar a rendir cuentas, bueno, y de acuerdo a esa justicia perfecta, ¿cómo tú te vas a comportar? Porque tú crees que existe. Tú vas a vivir con temor y reverencia. Vas a buscar mantenerte lejos del pecado. Sin embargo, si tú crees que no existe ese Dios justo y por lo tanto no va a haber un día donde me va a juzgar, tú vas a vivir sin limitaciones, dándole vuelo a la hilacha, como decimos los mexicanos, ¿verdad? Disfrutando de la vida sin restricciones, parrandeando sin freno, de fiesta en fiesta, haciendo y deshaciendo aquello que a Dios desagrada. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es tu pensamiento en tu corazón acerca de Dios? Lo que tú crees de Dios, tal eres tú. Tú así te vas a comportar, tú así vas a reaccionar, tú así vas a, o sea, tu forma de vivir va a ser de acuerdo a lo que tú crees de Dios. Hay mucha gente que dice que es cristiana y dice yo creo en ese Dios, pero vive como si no fuera cristiana. Dios nos dice que lo que hay en su corazón, o sea, en su labio está el que sí cree en Dios, pero en su corazón no. Porque de la abundancia del corazón, dijo Jesús, ¿habla qué? La boca. De la abundancia de lo que tú crees, tú también te comportas de acuerdo a lo que tú eres. Entonces, de ahí el llamado de Pablo. Manténganse centrados en todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, honesto, amable. Y de allí también lo fundamental, que es estar arraigado a la palabra, pegado, escudriñándola constantemente, porque todas estas virtudes que Pablo dice, honesto, justo, verdadero, todas esas cosas las vamos a encontrar en la palabra de Dios, hermano. Mire, la Biblia tiene que decir mucho acerca de pensar, acerca de meditar, reflexionar, acerca de razonar en la palabra de Dios. En Isaías 1:18, Dios le dice a su pueblo, hey, vengan, razonemos. Si tus pecados fueran tan terribles, o sea, habla de colores tan rojos, yo los voy a hacer blanco. Pero ahí Dios está diciendo, vamos a razonar, ustedes invalidaron mi pacto. Yo les dije, si ustedes son obedientes, yo los voy a bendecir, pero en el momento que ustedes no permanezcan en mi pacto, entonces yo voy a actuar contra ustedes. Eso es razonar, hermano. Mire, vamos a ir a Eclesiastés capítulo 5, versículo 1-2. ¿Qué nos dice Salomón inspirado por el Espíritu Santo? Escucha, creo que no está ahí, pero te lo leo. No sé qué me pasó. Ahí estamos. ¿Qué dice ahí? Cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué tienes que hacer? Guarda tu pie, vigila hacia dónde te diriges. ¿Y luego qué? Acércate más para cantar, que yo no estoy en contra del canto, yo canto, ya cantamos. Para danzar, no. A Dios le interesa más que tú cantes, que tú dances, que tú ores, que escuches. Para que entonces adores en espíritu y en verdad. Dios se agrada de la adoración en verdad, correcta, como a Él le agrada. Entonces a Dios le importa eso, que tú vengas a cantar con entendimiento y con verdad. Si de repente una canción, acá hijo, eso no lo respalda la Biblia, pastor, ven y dinos. O sea, es bueno cantarle al Señor, dice el salmista, sí, amén, bueno es alabarte, Señor, cantar salmos a tu nombre. Eso que ni qué, hermanos. Sin embargo, cuando venimos a la casa de Dios, cada vez, de hecho eso implica que cada vez, porque Dios nos llama a su casa, a su iglesia, a congregarnos, y más cuando veas que aquel día se acerca, la venida de Cristo, estamos más cercas de ese regreso que nunca. Claro que sí, con más razón debemos de asistir a la iglesia. Yo no sé por qué muchos, yo me atrevo a decir, muchos faltan por cualquier cosa, hermanos. Y eso es debido precisamente a que el pensamiento de ellos, por ejemplo, no está esta verdad que encontramos en Hebreo. No tengan la mala costumbre como muchos la tienen de dejar de congregarse. Esa es una verdad, eso es lo que Pablo está diciendo. En esta verdad es, mediten, céntrense. Y para poder estar recordando todas estas verdades de Dios, es necesario constantemente, diariamente, estar apegados a la palabra de Dios. Porque de lo contrario vamos a actuar de acuerdo a lo que yo recuerdo, de acuerdo a lo que yo creo, y ya Dios me salvó, como quiera Dios sabe, ¿para qué me esfuerzo? Si es que no debería ni siquiera hacer un esfuerzo venir a la casa del Señor. Debería de ser un deleite. Venía de ser vengo no solamente a encontrarme con el pueblo de Dios, sino vengo a encontrarme con Jesús, para cantarle, para alabarle, para escuchar su palabra. Pero para que todo esto sea así y nos deleite, necesitamos fe. Tener la convicción de que lo que yo te estoy citando de la Biblia es verdaderamente lo que Dios dice y que Dios es real y verdadero. Dice la Biblia que el que se acerque a Dios se acerca creyendo que Él es real, que Él existe, porque sin fe, sin convicción de lo que dice Dios que es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que venir a la casa del Señor
vigilando nuestra dirección, acercándonos, ¿para qué? Para oír. Y dice ahí, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y el versículo 2, que no lo voy a proyectar, dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo. O sea, Dios sabe todo. Dios mira lo más profundo de tu corazón y sabe si la principal intención, ¿por qué viniste aquí a la iglesia? Es para escuchar su palabra o simplemente para cantarle, para adorarle, para orar de acuerdo a lo que tú crees. Dios sabe, Dios está en el cielo, Él lo ve todo. Eso es lo que está diciendo Salomón. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Tú eres finito, Él es soberano, Él es infinito. La distancia que hay entre la infinitez de Dios y tu finidad es enorme, hermanos. Es enorme. Eso es lo que está diciendo el salmista. Entonces, ¿qué nos está aconsejando Salomón? Inspirado por el Espíritu Santo, sencillo. Cuando vayas a la casa de Dios, ¿sí? Hoy en día, en el tiempo de Salomón era el templo, ¿verdad? En Jerusalén. Pero hoy en día, es la iglesia. Cuando vayas a la iglesia, reflexiona sobre cómo te acercas a Dios. Porque hay una manera correcta y una incorrecta de acercarse a Dios. La correcta es que te acerques a oír la palabra de Dios. Que nada te distraiga, eso es lo más importante. Y la incorrecta es ofrecer un sacrificio, un ritual donde nomás haces presencia aquí, cantaste y dijiste unas palabras para Dios, pero fue todo lo que hiciste. Ese es un sacrificio según Dios de necios. Dios condena el venir de esa manera a la iglesia. Alá y se va sin estar meditando en lo que Dios está hablando. Entonces, la manera correcta de acercarnos a Dios cuando venimos a su casa es llegando, acercándole al lugar donde más vas a escuchar. Aquí tenemos, yo sé, bocinas. En aquel entonces no habían bocinas. Te tenías que agarrar los lugares más cercanos al predicador. Pero igual, no importa dónde te sientes aquí, lo importante es que abras tus oídos para escuchar lo que Dios tiene que decir. Y entonces, cuando tú haces eso, Dios empieza a bendecirte. Así que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír. Esto nos enseña que el propósito principal por el cual venimos al culto de adoración, cada vez que nos reunimos aquí, es para escuchar la palabra de Dios. No es principalmente para hablar, para cantar, para orar, que oramos, que cantamos, que hablamos entre nosotros, sino más bien para escuchar la palabra de Dios y luego para tener la disposición de obedecerla. Así que esa es la exhortación que Salomón está diciendo. Acércate para que con atención escuches la palabra de Dios. Mire, esa palabra oír en el hebreo es una palabra que va más allá de simplemente escuchar. Implica prestar mucha atención para después obedecerla. Es como, por ejemplo, cuando alguien te dice, yo quiero que me obedezcan. Todos aquellos que me obedezcan, les voy a dar $1,000,000. Pero pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Entonces ahí estamos todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque yo quiero $1,000,000. Bueno, la bendición que Dios da cuando tú le obedeces es infinitamente mayor. Lo es. O sea, ¿qué bendición más grande hay que tener el gozo del Señor? En su presencia hay delicias, hay gozo, pero hay delicias a su diestra. Entonces es importante que nosotros pongamos atención porque hay muchos beneficios de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces eso es lo que está diciendo. Ahora, es importante notar que Salomón da por sentado que acudir a la casa de Dios, ese acudir habla de hacerlo constantemente. Cada vez que llegues a la casa del Señor, acércate. Escucha lo que dice Pablo en su primera carta, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice ahí el apóstol Pablo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y escucha lo que dice a continuación. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa ¿de quién? De Dios. ¿Qué es que ahora? No es el templo de Jerusalén, ahí están, esperando a que se construya el templo de Jerusalén. Escucha, lo que los quieren construir son los judíos incrédulos, los que quieren seguir viviendo en el bajo pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto. La iglesia ya somos nosotros. Ya no se va a construir un nuevo templo. Lo van a construir ellos, pero esa no es la voluntad de Dios. Y ahí estamos defendiendo a esos israelitas. Esos israelitas, si no se arrepienten, si no creen en Cristo Jesús, se van a ir al infierno al igual que todos aquellos gentiles que no crean en el evangelio. Entonces aquí Pablo está diciendo, es la iglesia la casa de Dios, del Dios viviente. ¿Y qué es la iglesia? ¿Qué somos tú y yo? Según Pablo, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué nos está enseñando aquí Pablo? Que la misión principal de la iglesia es proclamar, es sostener, es preservar, ¿qué? La verdad, la palabra de Dios. O sea, como columna, ¿qué es una columna? Una columna sostiene. ¿Han visto esos anuncios enormes publicitarios que se encuentran en las autopistas de alta velocidad y que ahí están publicando, ahí están, qué sé yo, promocionando algo, ¿verdad?
aquí está el abogado tal y esto. Bueno, ellos están sosteniendo ese anuncio. Nosotros sostenemos la verdad de Dios y es un baluarte. Un baluarte era como un resguardo. Los castillos habían en las esquinas un resguardo donde ahí se resguardaban los soldados. Bueno, tenemos que guardar la verdad, tenemos que perseverarla. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos? Que la casa de Dios es el lugar donde se enseña la palabra de Dios y se hace de una forma habitual. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra de Dios que Dios se comunica con nosotros, hermanos. Es por eso que la iglesia primitiva, esto de predicar la palabra de Dios era fundamental. Escucha lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice que los apóstoles, la iglesia primitiva sobre todo, perseveraban. ¿En qué perseveraban ellos? ¿En qué? En la doctrina. Doctrina no es otra cosa que enseñanzas de Dios. Es una cosa que hoy la iglesia detesta, la doctrina. Hoy se le da más tiempo a la alabanza que a la doctrina, que a la enseñanza. La última noche en que Jesús estuvo con sus discípulos se la pasó enseñándoles, recordándoles, y al último cantaron un himno para despedirse. Pero hoy en día Satanás ha sido muy sutil para engañar a la iglesia, haciéndole creer que es a través de la alabanza que Dios se mueve más poderosamente. No, es a través de la enseñanza, es a través de la verdad, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es la verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy no solamente el camino, soy la verdad. Nadie va al Padre si no conoces esa verdad, que es Cristo Jesús. Entonces la verdad es importante, hermanos. Y la casa de Dios, que es la iglesia, es donde habitualmente se predica la palabra de Dios, porque es a través de ahí donde Dios se comunica con nosotros. Entonces, como tú puedes ver, la predicación, la enseñanza era de vital importancia para la iglesia primitiva. Bueno, también lo debe de ser para nosotros en el presente. La predicación, la enseñanza debe de ser de vital importancia. De hecho, hermanos, los apóstoles sabían lo vital que era, lo fundamental que era la enseñanza de Dios, que los encontramos en Hechos capítulo 6, ahí dejando bien en claro que ellos le van a dar prioridad, sí, a la oración, pero una oración dirigida por la verdad, por la palabra de Dios, porque ellos saben que la oración eficaz, de acuerdo a la Biblia, la oración bíblica puede mucho delante de Dios. Los católicos, los judíos inclusive, los mormones, muchas religiones oran, pero no oran de acuerdo a la Biblia. Y de acuerdo a la Biblia, Dios contesta. Por ejemplo, los salmos se encargan de decirnos de que claman los justos y Jehová los oye. ¿Quiénes son los justos? Si la Biblia dice que no hay ni siquiera un justo, ¿a qué se refería el salmista? A los justos que fueron justificados por creer en Jesús. Claman ellos. Quiere decir que alguien, aunque diga que es cristiano, pero si ha creído en la persona y en la obra del Espíritu Santo de labios hacia afuera, esa persona no es cristiana. Y si no es cristiana, Dios no la escucha. Le va a dar gracia común como le da a cualquier otro ser humano, pero no lo atiende particularmente como si fuera su hijo, porque no lo es. Entonces te das cuenta, todo esto nos enseña, hermanos, que debemos de orar de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, los apóstoles aquí van a dejar bien en claro, tenemos que dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Escucha lo que dice Hechos capítulo 6, dice desde el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, escucha, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Este es el papel principal de los apóstoles, de los maestros y pastores, la palabra de Dios. Y lo dice, para servir las mesas. O sea, había una necesidad, las viudas de los hebreos, de los grecos no estaban siendo atendidas. Y viene aquí Pedro y dice, no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios por venir a servir las mesas, por venir a atender a estas viudas. Y luego dice, busquen entre hermanos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y encárguenles el trabajo. Versículo 4, donde quiero llegar. Dice allí, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? La responsabilidad principal de los pastores, de los maestros, es la oración y la predicación. Porque es a través de ella que Dios edifica su iglesia, cuando su palabra es enseñada. Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice ahí Pablo inspirado por el Espíritu de Dios? Dice, edificados ¿cómo? ¿En dónde? ¿Qué hacemos? Edifíquense, construyanse, maduran, crezcan. ¿Sobre qué? El fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué es el fundamento de los apóstoles y profetas? Las enseñanzas de ellos. Las enseñanzas que escribieron, las revelaciones de Dios que escribieron todos los profetas en el Antiguo Testamento, Isaías, Ezequiel. Edifíquense sobre esas enseñanzas.
sobre las enseñanzas de los apóstoles, en ese momento lo que ellos enseñaban, pero hoy tenemos ya sus cartas. Dios se encargó de dejarlas ahí. Han pasado más de 2000 años y ahí están, las tenemos a nuestro acceso. Bueno, edifíquense sobre ellas, como teniendo la Biblia ahí cerrada nomás, cantando alabanzas, orando. No, edifíquense abriendo esas cartas, esos libros de los profetas, escudriñando las enseñanzas, lo que ellos escribieron, lo que Dios les dijo que escribieran, ¿sí? Es ahí donde nosotros nos estamos edificando. Y lo dice, siendo Cristo la principal piedra del ángulo, versículo 21, en quien todo el edificio, ¿quién es todo el edificio? Toda la iglesia, iglesia bíblica, Jesucristo pan de vida, como todas las iglesias se edifican así. No es, para esta iglesia edifíquense así, cantando mucho, orando mucho. Hay que orar, hay que cantar, sí, pero tiene su lugar. Cuando tú priorizas más esas cosas antes que la palabra de Dios, Dios va a tener un problema contigo. Porque Dios está edificando a su iglesia a través de las enseñanzas de los apóstoles y profetas. ¿Qué es eso? La Biblia. A través de la Biblia. A través de esa Biblia que decimos amar, pero que no abrimos constantemente. Que los predicadores de hoy en día la abren para sacar un versículo y empezar a decir lo que ellos quieren que diga ese versículo. Tergiversando la palabra de Dios y no abriendo la palabra de Dios, exponiéndola de una manera expositiva, de una manera continua, viendo el contexto, viendo lo que dijo arriba, lo que dijo abajo, para entonces no errar y no tergiversar la palabra de Dios. Es lo que Pablo nos está diciendo a través del Espíritu Santo. Edifíquense así, Pastor César, edifícase a la iglesia. No importa que la iglesia hoy en día haya normalizado el darle más importancia a los cantos, a todo y esté restando la importancia a la palabra de Dios. Tú así edifica la iglesia. Tú un día vas a estar como todos ellos delante de Dios. El príncipe de los pastores te va a pedir cuenta. Tú así, César, edifica la iglesia. Le guste a quien le guste. Si se van, que se vayan. ¿Qué dice Jesús? Mis ovejas oyen mi voz. Yo lo único que hago es leer la palabra de Jesús para que sus ovejas la escuchen. Y lo que hagas tú con la palabra de Dios va a reflejar verdaderamente quién eres tú. Porque las ovejas de Jesús oyen su voz y le siguen. Quieren estar ahí. Entonces, eso es lo que Pablo nos está diciendo. Edifíquense sobre los fundamentos que ya establecieron los profetas. Eso es a través de eso, ¿verdad? Mire, cuando los creyentes no contaban con la revelación de Dios ya escrita como nosotros hoy en día contamos con ella, bueno, los profetas en ese entonces tenían la función de revelar la palabra de Dios. He aquí, vediles Isaías, Jeremías, he aquí dice el Señor, y ellos iban. Pero ahora ya tenemos la revelación de Dios registrada en la Biblia. Pablo sabía que eso iba a pasar. Y por eso dice, edifíquense, lean el Antiguo Testamento. Y quizás él no sabía que Dios se iba a encargar de que se guardaran todas esas o algunas cartas de las muchas que escribieron ellos para que fuera nuestro Nuevo Testamento. Pero hoy que tenemos toda la Escritura, hermanos, ya no hay razón para tener profetas. Y yo no digo que Dios no hable, Dios puede hablar. Pero Dios puede ya no hablar para traer una nueva revelación de lo que va a ser en el futuro, de cómo debe de trabajar la iglesia o para qué la llamó. No, te puede dar una palabra por parte de alguien para animarte, para avisarte que viene un peligro, que te afirmes con el Señor. Yo sigo creyendo eso, pero no de esos profetas que vienen y dicen, Dios me habló y dijo esto, y constantemente, o sea, ni a Isaías ni a Jeremías se le aparecía el Señor constantemente. Eran tiempos donde venía y se iba, pero estos al parecer todos los días ahí está. Yo no sé qué revelación o a qué Dios ellos les sirven, pero no es el de la Biblia porque no se parecen estas cosas. Se parecen en muchas cosas que ellos predican, pero hay otras cosas donde ellos dicen y tú lo comparas a la luz de la Biblia y dices, ah, canijo, algo está mal, alguien está mal, son ellos o es la Biblia. Obviamente son ellos, no va a ser la Biblia. La Biblia siempre está en lo correcto porque es Dios a través de su Espíritu Santo quien inspiró la palabra de Dios. Entonces, hoy en día no tenemos ya tampoco apóstoles. No, el último, dice Pablo, como al abortivo, a mí al último se me apareció, yo soy apóstol de Jesús. Para ser un apóstol de Cristo, tú tuviste que haber estado con Jesús. Pablo no estuvo, pero las revelaciones que tuvo de parte de Jesús, dice Pedro, hay escritos, hay cosas que Pablo dice y son difíciles de entender. Entonces todas esas cosas no tenemos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo le vamos a hacer, pastor? Porque dice que nos edifiquemos en las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Ahí están los libros, ahí tenemos las cartas de Pablo. Nos estamos ahorita edificando en los apóstoles, en este caso en Pablo, lo que él escribió en Filipenses. En esas enseñanzas nos estamos nosotros edificando, ¿verdad? Escucha lo que dice, y volviendo al versículo 20, que ya leímos hace un momento. Dice ahí, edificados, ¿sobre qué?
sobre el fundamento, ¿verdad? Si tú has tenido la oportunidad de ver cómo se construye una casa, sobre todo aquí en Estados Unidos, primeramente se pone un cimiento, un fundamento de concreto. Esta iglesia yo vi, y si tú has visto los videos de cómo se construyó la iglesia, que está en un canal en YouTube, tú te vas a dar cuenta que se escarbó para meter unas columnas de hierro y de cemento, y luego después se tiró un slab de concreto, una fundación. Bueno, cuando una casa ya se tiró el fundamento, ya no se necesita otro. Ya está ahí el fundamento, ¿verdad? De hecho, cuando hay huracanes y se lleva una casa, queda nomás el fundamento. Muchas veces ocupan ese fundamento para volver a levantar una estructura. Creo que le pasó eso a la casa de mi hermano que acaba de comprar. ¿Qué te estoy diciendo con todo esto? Ya no hay fundamento que echar. Ya el fundamento ahí está. Los profetas que encontramos en la Biblia, profetas mayores y menores, ahí están las enseñanzas. Las enseñanzas de los apóstoles están en el Nuevo Testamento. Es ahí donde nosotros tenemos que edificarnos. Y Pablo sabe que esto es fundamental, por eso es que vuelve 2 capítulos más adelante en esa carta de Efesios a volver a enfatizar sobre el mismo tema, pero de diferente manera. Escucha lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice ahí Pablo, y él mismo, o sea Jesús, constituyó ¿qué? A unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito los estableció, hermanos? Pablo nos dice, con el fin de perfeccionar a los santos. Y lo dice ahí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, Jesús estableció, ahí dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de perfeccionarte a ti. ¿Cómo nos vamos a perfeccionar? No es a través de mis consejos, mis opiniones, es a través de la exposición de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es útil para corregir, sí, para enseñar, para instruir, para corregir también. Te empieza a ser perfecto. El Espíritu Santo obrando a través de la misma palabra que Él inspiró, trabajando a nuestro favor. Y luego ahí dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras más entendibles, a la luz de estos pasajes podemos concluir que Jesús estableció él mismo estos ministerios. Por ejemplo, el ministerio de los apóstoles y los profetas, para que dejaran escritas sus enseñanzas que recibieron de parte de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a sus apóstoles principales? El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y Él les va a hacer recordar las cosas que yo les enseñé. Y ahí empezaron, ¿verdad? El chocho Pedro, después de ver tantos milagros de parte de Jesús, él no creía en sí. Cuando Jesús les dijo una y otra vez, es necesario que yo padezca en las manos de los hombres, voy a morir, pero voy a resucitar el tercer día. Todos, después de que muere, van a buscarlo al sepulcro, pero no esperaban verlo vivo, todos esperaban encontrarlo muerto, no creían. Luego hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos y les dio poder para poder creer, para poder tener las agallas y predicar la verdad de Jesús. Entonces, hermanos, nosotros somos edificados a través de las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, abriendo las escrituras. Ya ellos hicieron su función. Ahora los evangelistas y pastores y maestros tienen que enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios que le reveló a sus profetas y a sus apóstoles. Y entonces Dios, a través de esas enseñanzas, va a perfeccionar a la iglesia. Entonces, ¿ves lo fundamental que es la enseñanza en los servicios que tenemos? Escucha lo que Pablo dice al respecto, 1 Corintios capítulo 12. Aquí estamos pensando, ¿verdad? Y ahí estamos quemándonos y pastor, ya es mucho, hay que quemarnos. Recuerda, toda la semana lo más seguro que no meditas así. O sea, no es que, híjole, ya le estoy dando de más escudriñamiento a la Biblia. No. Escucha lo que dice ahí Pablo, capítulo 12, 1 Corintios, versículo 26. Dice ahí Pablo, ¿qué hay pues, hermanos? ¿Cuándo se reúnen? En el día primero de la semana, el domingo. Dice ahí, cuando se reúnen, cada uno de vosotros tiene que salmo, que eran cánticos, pero cánticos largos, que no repetían lo mismo, y que además contenían los hechos, los prodigios de Dios, ¿verdad? Léete el Salmo 119, creo que es el salmo más largo, más de 100 versículos. Bueno, dice ahí, ¿tienen salmo? Está bien, saca el salmo y compártelo. ¿Tienen qué? Enseñanza. Mira cómo Dios mantiene en lo más alto su enseñanza, su palabra, y cómo no, si es viva y eficaz, es el medio por el cual nos habla. Entonces sigue diciendo, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Para la edificación. ¿Cuál edificación? Ya hablamos. Edificado sobre el fundamento, ¿verdad? Porque Dios nos está ahí perfeccionando. Hágase todo para la edificación. Cada servicio al cual asistimos tiene la función de hacernos más como Cristo. Si eso no está pasando, el defecto no está en la palabra de Dios. Es porque tú no te estás acercando a escuchar la palabra de Dios. Estás viniendo y das tu ritual, tu adoración,
que dice Dios, es como necio porque nomás vienes a hablar, vienes a prometer, vienes a cantar, pero no pones atención a lo que yo digo. Sales de aquí, sales igual. ¿Te das cuenta cómo todo conecta? Dios hablándonos lo importante que es la enseñanza. Por tanto dice Pablo, cuando se reúnan, está bien, si hay salmos, canten. Que sean cantos llenos de contenido doctrinal. Por eso que dice Pablo, que la palabra de Cristo en Colosenses mora en abundancia en ustedes cantando, ¿verdad? Himnos, salmos. No tenían la Biblia, tenían que cantar eso porque era lo que se podía aprender de memoria y recordar las verdades de Dios. El canto siempre tiene el papel de acordarnos de las cosas que hizo Dios. Sí, deleitarnos en ellas, expresar nuestras emociones, llorar, gritar. Aquí se vale hacer todo eso con entendimiento y eso le agrada a Dios. O sea, no vayan a entender que yo estoy menospreciando esas cosas. No, yo lo que te estoy diciendo es que veas, la iglesia de hoy en día ha puesto la palabra de Dios lo más abajo. Y eso te dice, 20 minutos de enseñanza y 1 hora o más de alabanza. No, es al revés. Debe de ser más la palabra de Dios. Esa tiene la preeminencia. Entonces Pablo está diciendo, está bien, reúnanse, pero que se haga todo para la edificación. Háganse con el fin de que la enseñanza, a través de tu salmo, a través de tu doctrina, tu lengua, revelación, interpretación, edifique a la iglesia, la perfeccione más y más. Pastor, pero ahí dice que las reuniones deben de haber lenguas y revelación, interpretación. Es muy cierto, ahí dice, hermanos. Sin embargo, yo soy de los que creen que las lenguas y las profecías cesaron. Aún así no estoy cerrado. Pero te voy a dar algunas razones por qué yo creo que ya las profecías y la lengua ya cesaron, ya terminaron. Una es porque, por lo que Pablo, y ahorita lo vamos a ver, dice al respecto. Y otra porque ya tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Ya no necesitamos lenguas, interpretación, si ya tenemos la palabra de Dios. Lo más fundamental, lo más importante que necesita el cristiano para llegar santo al cielo ya está escrito. No necesitamos nada más. Escucha lo que Pablo dice aquí mismo, en esta misma carta, tratando de las reuniones, el desorden que había con los corintios, que estaban hable y hable lengua y profetizando y todos al mismo tiempo, y eso creaba un desorden. Y les dice Pablo, si viene un indocto, alguien que no es cristiano, ¿no van a decir que ustedes están locos? No, la casa del Señor es un lugar donde hay orden. Está bien, van a profetizar uno por turno. Y si no hay interpretación, no profeticen. Si van a hablar lenguas, por turno, por 2, más 3, pero que se haga por turno. Si no hay intérprete, que calle. Escucha por ejemplo lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Este es un capítulo después de este capítulo 12 donde dice, cuando se reúnen, si hay salmo, doctrina, está bien, háganlo, pero para la edificación de la iglesia. Él dice lo siguiente en el versículo 13. Dice versículo 8, el amor nunca va a dejar de ser, ¿pero qué? Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ok, Pablo aquí nos está diciendo que va a llegar un tiempo en que las lenguas, las profecías se van a acabar, ¿verdad? Y yo creo que ese tiempo ya llegó. ¿Cuándo llegó? Cuando Dios finalmente hizo que se escribiera tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo y que estuviera al acceso de cualquier persona. No solamente al acceso de los reyes, de los sacerdotes, de los que enseñaban en las sinagogas, no, sino al acceso de todas. Escucha lo que sigue diciendo Pablo al respecto a este tema. Regresando al capítulo 12, versículo 20 y 21, dice, hermanos, recuerda, el tema por el cual está tratando Pablo, mejor dicho, el tema que está tratando él, es arreglar este desorden. Y les dice Pablo, hermanos, no sean como niños en el modo de pensar. No, siéntense y empiecen a reflexionar, empiecen a meditar, a razonar, no sean como niños, al ahí se va. No. Pablo aquí está incitando aquí a pensar, a quemarse el coco, las pestañas, y no a pensar como niño. Dice ahí, quieren ser como niños en la malicia, son inocentes, pero no a la hora de pensar. Dice ahí, maduros en el modo de pensar. Y luego él cita la ley, versículo 21, no lo voy a proyectar, dice, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablarás a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Ok, les voy a decir cuál fue el propósito de las lenguas. O sea, Dios profetizó que él iba a hablarle a otro pueblo en otras lenguas. Y dice el versículo 22, así que las lenguas son ¿por qué? Por señal, por prueba. ¿A quiénes? A los no creyentes. ¿Sí? O sea, ¿quiénes son los no creyentes? No somos nosotros los cristianos, por eso no debe haber aquí lenguas. ¿Quiénes eran? Mire, pensemos en el día del Pentecostés. Estaban todos unánimes orando, ¿verdad? Y Dios finalmente manda la promesa de Joel. Voy a enviar a mi Espíritu Santo. Y dice que fueron todos esos 120 más llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Ahí estaban muchos incrédulos judíos que habían venido de otras ciudades que no eran ciudades judías. Otras ciudades gentiles y habían aprendido esos idiomas. Y ellos regresan y empiezan a decir, wow, está hablando en este idioma asirio, en italiano, en aquello, lo otro.
¿Cómo ellos pueden hablar eso? Dios se lo dio por señal, para decirles, ellos tienen esa capacidad porque yo se las estoy dando. Por lo tanto, ustedes deben de creer que lo que van a decir acerca de mí es verdad, porque yo estoy con ellos. Eso es una señal. Para eso fueron dadas las lenguas, y fueron para los incrédulos, no para los creyentes. ¿Te das cuenta? Y lo sigue diciendo Pablo. Dice, pero la profecía, ¿para quién fue dada? No para los incrédulos. No, los incrédulos no creen en la palabra de Dios. Pero fue dada ¿a quiénes? A los creyentes. En otras palabras dice Pablo, la profecía, o sea la revelación de Dios, es dada a los creyentes. Por eso abrimos los profetas, los libros esos, enseñamos sobre sus revelaciones de Dios. O sea, los creyentes necesitan eso, pero las lenguas, ¿para qué las necesitamos si eran por señal? Ya no hay que probar que la Biblia, en este caso ya la Biblia, porque no tenemos a los apóstoles, viene de Dios. Ya el simple hecho de estar aquí por más de 2000 años nos dice que es sobrenatural. Así que, hermanos, Pablo está diciendo, arreglen ese problema en las lenguas. En ese momento sí todavía no se usaban las lenguas, pero Pablo empieza a decir, ok, si van a hablar en lenguas, está bien, adelante. Pero hágalo de esta forma. Yo dije que yo creo que ya cesaron esas cosas, pero no estoy cerrado. Siempre y cuando esas supuestas revelaciones sean expuestas bajo el escudriño de Dios, el bíblico. O sea, siguiendo las siguientes instrucciones que Pablo da, inspirado por el Espíritu Santo. Escucha lo que Pablo dice en ese mismo capítulo. Después de decir que pues hay, hermanos, cuando se reúnen cada uno de ustedes, tiene salmo, tiene doctrina, está bien, hágalo todo para la edificación. Y dice el siguiente versículo 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, escucha la manera en que se debe de hacer, y no lo está haciendo la iglesia moderna de hoy en día, que presume de hablar lenguas. Sea esto por 2, a lo más 3, no más, no es todos hablando en lengua, no, ya les dije que si viene un indocto van a decir que están locos. No se trata de eso, se trata de razonar con el indocto, con la lógica. Por favor, no sean piedra de tropiezo, no, que sea por 2 o por más. Y luego dice ahí, uno a la vez. No todos, hablen lengua y estamos todos, ¿verdad? Cuando desconocíamos la Biblia. Pero la Biblia me corrigió a mí, ¿sí? Y dice ahí, y uno interprete, ¿verdad? Ok, yo digo que estoy abierto a esto. Yo no estoy cerrado totalmente, aunque yo creo que ya cesaron. Pero si alguno de ustedes dice, pastor, yo quiero hablar en lenguas. Está bien, perfecto. Yo les voy a decir esto, que sea por 2 o por 3. Es que somos más de 3, pastor. No quiera parar usted el mover del Espíritu Santo. No pare la espontaneidad, pastor. No, ahí dice por turno. ¿Sí? Y además, ¿tienen intérprete? ¿Vas a interpretar lo que estás diciendo? No, pues que no. ¿Qué dice ahí? Si no hay intérprete, cae en la iglesia. O sea, yo voy a seguir estos parámetros. ¿Sí me entiendes? Pastor, pero ¿qué falta de respeto a la suya, pastor? Como dice una uruguaya. No, qué falta de respeto y desorden el tuyo hacia Dios, hacia lo que Él está indicando que hagamos. Continuemos leyendo, versículo 29, sigue diciendo Pablo. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, el mismo principio, las mismas pautas. Y lo que dice, y los demás juzguen. A ver si lo que está diciendo pues concuerda con lo establecido con Dios. No es amén, amén y cómete todo. No, piensa, discierne. ¿Qué está diciendo esta persona? Ay, qué desconfiado usted, pastor. No, Dios me llama a ser desconfiado. Tenemos 4 enemigos, hermano. Tu misma carne que es engañosa, tu corazón. Tenemos a Satanás y sus diablos, tenemos al mundo, tenemos a los falsos profetas. Hoy más que nunca se han proliferado. El engaño está ahí constantemente, la mentira a través de las redes sociales. Hoy en día las predicaciones de esos pseudopastores falsos están por todas partes. Y hoy más que nunca tenemos que juzgar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Versículo 31, dice ahí, porque podéis profetizar todo uno por uno para que todos ¿qué? Aprendan y sean exhortados. Qué casualidad, ¿no? O sea, qué contrariedad. Hoy la mayoría de las profecías supuestamente de Dios tienen que ver con Dios te va a bendecir, Dios te va a arreglar. La exhortación, exhórtalos a que dejen el pecado. ¿Dónde está la enseñanza? Porque este era el propósito principal por el cual Dios profetizaba. Jeremías, ve y dile al pueblo que si no se arrepiente voy a traer a los babilonios. Y los trajo porque el pueblo no se arrepintió. Le dijo lo mismo a Isaías, ve y dile al pueblo del norte que se arrepienta, si no voy a mandar a los asirios, y los mandó. Esas son las profecías que debemos de hacer. Pero no vemos haciendo nada de eso los supuestos profetas de Dios. Pues como tú puedes ver, la función principal de la profecía es enseñar, es exhortar, que dejen de hacer lo malo delante de Dios. Lamentablemente hoy la supuesta profecía no dice nada de eso, solamente bendecir. Entonces,
es aquí a la luz de estas instrucciones que si alguien viene y me dice, pastor, traigo una revelación de parte de Dios para su pueblo, perfecto. Hay que hacerlo oportuno y los demás vamos a juzgar. ¿Por qué está dudando? No sé, porque quiero obedecerle al Señor. No dudo de ti. Estoy obedeciendo al Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Vamos a juzgar, vamos a seguir lo que dice el Espíritu Santo también a través del apóstol Juan. Amados míos, no creáis a todos los espíritus, a todos los seres humanos que dicen vengo de Dios. Más bien que prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos, si en aquel entonces ya eran muchos, hoy son muchísimos más, hermanos, los falsos profetas que han salido por el mundo. Entonces, regresando al capítulo 5 de Eclesiastés, el Espíritu Santo inspira a Salomón y nos dice claramente, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír, precisamente para que adquieras discernimiento y puedas ver qué viene de Dios y qué no viene de Dios. O sea, hay una manera correcta y una incorrecta de venir a la casa de Dios. Tú viniste a la casa de Dios a cantar alegremente, qué bien, pero si tu prioridad no fue venir a escuchar lo que Dios tiene que decirte, tú eres un necio, te está diciendo Dios, estás ofreciendo un sacrificio, un ritual de necios. Nuestra prioridad principal aquí en la iglesia no es venir a cantar, que cantamos, no es venir a danzar, que danzamos, es venir a escuchar atentamente la palabra de Dios, porque Salomón nos dice que Dios condena duramente, hermanos, aquellos que nomás vienen a ofrecer sacrificios al ahí se va, sin meditar, sin pensar en lo que Dios está diciendo. Ahora, yo mencioné algo hace un momento acerca de lo que voy a decir, y es esto, que Salomón ahí dice, cuando fueres a la casa, ¿esto qué nos está diciendo? Que es una práctica constante, cada vez que vayas, como cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, él dijo, cada vez cuando ores, cada vez que ores, di Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Y empieza a decir, santificado sea tu nombre, venga tu reino, se haga tu voluntad perfecta que se hace en el cielo, y después danos el pan de cada día, ¿sí? Perdona nuestras ofensas y guárdanos del mal. Cada vez que ores tú debes de incluir esas cosas. Ese es el orden en prioridad que estableció Jesús. Yo sé que la iglesia hoy en día ha normalizado, tú ora como se te venga, está bien, ignoremos a Jesús, no hay problema. Pero es claramente lo que Jesús nos dice, y aquí lo que Dios nos está diciendo a través de Salomón. Cada vez que vayas a la casa de Dios, el próximo domingo que vengas, prepara tu corazón, empieza a reflexionar, vengo a oír palabra de Dios, agrada al Señor. Él está en los cielos y Él ve la actitud, no creas que porque tú no lo ves, Él no se está dando cuenta de tu actitud, Él lo ve todo, no hay nada que se esconda delante de Él. Entonces empecemos a corregirnos, ¿verdad? Ahorita estamos pensando, dice Pablo, pensar en todo lo verdadero. Esto es verdadero, estamos pensando sin querer, estamos pensando en estas cosas. Acércate a la casa de Dios para escuchar. La pregunta es, ¿por qué la iglesia moderna hoy en día se acerca no para escuchar la palabra de Dios? La palabra de Dios le ponen poca o nada de atención, y sobre todo por cómo se predica, no de una manera expositiva y consecutiva. Hoy, una vez más, se le da más tiempo en el momento de la alabanza que a la palabra de Dios. Recuerda, hay 4 enemigos principales que usan esta anormalidad. ¿Para qué? Para alejarnos de la palabra de Dios. Y hoy se buscan más experiencias espirituales y se buscan sin conocimiento bíblico. Y eso es peligroso porque ¿cómo van a saber que su experiencia espiritual es de Dios? ¿Cómo si no tienen discernimiento, no tienen conocimiento de Dios, por lo tanto no pueden comparar nada? ¿Qué le dijo Dios a través del profeta Oseas a su pueblo en una ocasión? Le dijo, mi pueblo, ¿qué? Fue destruido. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Le faltó conocimiento, hermano. Y luego dice, por cuanto desecharon el conocimiento, le restaron poca importancia. No le dieron valor al conocimiento de Dios. Y por eso dice, te eché del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. Así también yo me voy a olvidar. Y dice ahí de tus hijos, ¿verdad? O sea, no tener conocimiento de la verdad de Dios, que se adquiere a través de la Biblia, es igual a perecer tarde o temprano espiritualmente. Tarde o temprano, y es por eso que hay un montón de gente que dice que es cristiana y toda apagada. Y delante de los hombres aparentan que todo está bien. No está bien, porque tú no le estás dando prioridad a Dios a través de su palabra. ¿Qué le dijo David? ¿O qué le dijo Dios a David cuando vino el profeta Natán a confrontarlo contra su pecado? Porque menospreciaste mi palabra. Estas cosas te van a suceder, David. Y ve al final de la vida de David, fue terrible. Fue terrible. Y bueno, desafortunadamente vivimos en una sociedad cristiana que no piensa, que no le interesa si lo que se predica detrás de los púlpitos es verdad o no lo es. Lo que a ellos les interesa más es lo que vaya a predicar el pastor, me va a hacer sentir bonito, me va a hacer sentir bien, porque eso es lo que yo ando buscando, que mis sentimientos afloren, pastor, mis emociones, porque eso me hace sentir bien.
¿Y eso de qué le sirve a la gente? Nada más en ese momento porque son carismáticos, porque tienen un buen grupo de alabanza, que cantan bien, que la música es sublime y eso viene y altera fácilmente los sentimientos y te hace poner la piel de chinita y te sientes bien. ¿Cuánto dura eso? Llegas a la casa y ya se fue todo el gozo del Señor por los problemas que hay. Sin embargo, Pablo en medio de los problemas podía cantar cuando estaba encarcelado, mantener el gozo. En esta carta más de 4 veces dice: regocijaos en el Señor, regocijaos siempre en el Señor. Les digo, se regocijen. Estaba encarcelado. ¿Te das cuenta? Desecha, menosprecia el conocimiento de Dios. Y Dios dice: yo te voy a echar también del sacerdocio, porque te olvidaste de mi ley. Entonces, afortunadamente tenemos una gran masa de supuestas personas que dicen que son cristianos, pero no les importa la doctrina. No les importa nada de eso. Les importa si lo que se va a predicar los va a hacer sentir bien. Y es todo. En otras palabras, la gente cuando va a esa iglesia no se pregunta: ¿es verdad lo que se está predicando? Nadie se pregunta: ¿me va a hacer sentir bien el pastor? ¿Me va a dar una revelación de parte de Dios de que Él me va a bendecir? ¿Qué es lo que va a hacer el pastor? Eso es. Y escucha lo que dice Hechos 17 acerca de los de Berea, porque yo no veo esto en la iglesia moderna y es lo que debe de haber, si es que hay llenura del Espíritu Santo. Dice ahí el capítulo 17, versículos 10 y 11: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, por eso decimos los bereanos. Dice: y ellos, habiendo llegado, entraron a las sinagogas de los judíos. ¿A qué? A enseñar. Y escucha lo que dice ahí el versículo 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, abiertos, dispuestos. Amén, pastor, abra la palabra, vamos, aquí estoy para escuchar. Y dice ahí: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Me importa que seas tú, Pablo, me importa un comino que seas tú. Voy a escudriñar las escrituras para ver si lo que tú me estás diciendo es verdad, viene de Dios. Eso es lo que tú debes de hacer con todo predicador que escuchas. Eso viene de Dios, eso viene de parte del Espíritu Santo, es bíblico. Y Dios te va a ayudar a discernir. Entonces yo veo aquí una gran disposición de parte de estos bereanos. Estudiaban la Biblia diariamente para ver si lo que Pablo enseñaba concordaba con lo que estaba escrito. Y ahí están. Ahí, o sea, ellos no estaban para ver si lo que Pablo estaba enseñando los estaba haciendo sentir bien. Y no estaba ofendiendo, porque no ofendan a nadie. No hable, pastor, usted se la pasa pisando callos. Yo no me la paso pisando callos, yo me la paso exponiendo la palabra de Dios de una manera continua, expositiva. Y es la misma palabra de Dios que te pisa el callo. Si no anduvieras con ese callo, te pisaría y no te dolería el callo. O sea, si no anduvieras en esos pecados que Dios está trayendo a través de la palabra, no pasaría eso. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo no la hago viva, pastor, en seguro ya alguien le dijo: no, yo estoy predicando. Esta palabra que yo estoy enseñando, predicando, exponiendo, es viva. Es viva, lo es. A mí me la ha predicado y me dio un nuevo nacimiento, me dio un nuevo corazón. ¿Quién tiene el poder para hacer eso? La palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Y aquí estamos, más de 20 años, predicando la palabra de Dios y creciendo en su gracia y en su conocimiento, edificado la palabra de Dios. Y es lo mismo que le pasa a todos los cristianos. Es que puedo decir que tristemente se ha infiltrado ya en la mayoría de las iglesias esa corriente diabólica que trata de romantizar la fe que tiene que ver con lógica, con reflexionar. La fe viene por oír la palabra de Dios. Llegaba Pablo y empezaba a hablarle a quien sea. Cuando estaba ante los reyes, ante los emperadores, dando defensa de lo que lo estaban acusando, él empezaba a hablar el evangelio. Dios ha establecido y ha mandado a todos que se arrepientan. Tenía que ver con pensar: tú eres pecador. Tenía que ver con sentir y nada de eso. No había nada de lo que hoy tenemos música. Que no tengo nada contra la música, pero no usemos la música para manipular los sentidos de la gente. No usemos la palabra de Dios para que Dios apele a sus conciencias. Es a través de la palabra de Dios. La fe no tiene que ver nada con misticismo, con nada espiritual, sobrenatural. No, tiene que ver con las realidades de Dios. Lee todo el libro de los Hechos. Ahí está la historia de la iglesia primitiva, cómo el Espíritu Santo verdadero obraba en los creyentes, les daba poder para predicar, y fueron llenos del Espíritu Santo y con de nuevo predicaban la palabra. Es una evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo. No hacer muchas loqueras, no, estás ahí y te acercas del pecado. Personas que se acercan del pecado y están peleando contra el pecado están siendo llenas del Espíritu Santo. Pero es que usted no habla en lenguas, pastor. Y no, yo creo que ya cesaron, y además no tengo interpretación. Voy a callar. Para Dios no es importante que tú hables en lenguas. Es el Espíritu Santo quien da además las lenguas.
Él las da como Él quiere, no cuando tú quieres. Y habla en lengua, y ahí están hablando en lengua. No es así, hermano. Según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hoy el enfoque es apelar a las emociones, a los sentimientos, no a la conciencia. Y se valen de la música y los altos músicos profesionales y manipulan los sentimientos y se valen de historias, de testimonios bien conmovedores. Y la palabra de Dios que es viva y eficaz, que dice el salmista, transforma el alma, hace al sencillo sabio, alegra el corazón, brillando por su ausencia. Pero ellos están así como Pablo al principio. Yo vengo de Dios y voy a perseguir a la iglesia. Yo vengo de Dios y vamos a usar esto. Y al diablo la enseñanza. Al diablo la enseñanza, pastor. Una esposa del pastor todavía no se me olvida. Es que la iglesia, perdón, es que el mundo, es que los seres humanos no quieren doctrina. Quieren el abrazo, el amor del Señor. Jesús, te equivocaste. ¿Qué hizo Jesús? Se la pasó enseñando. Hay 3, 4 capítulos en Mateo donde nos hablan del sermón de Jesús, las bienaventuranzas en el monte, ¿verdad? Jesús se dedicó a enseñar. Pero hoy no nos dedicamos a hacer eso. Pastor, porque eso no vende. Yo sé, la gente hoy en día no quiere pensar, no quiere doctrina, no aguanta la enseñanza. Por lo tanto, eso no debe ser del espíritu. Es del espíritu bíblico. Quizá no de tu espíritu, pero sí del espíritu bíblico. Pastor, pero es que si hubieran milagros, la gente creería en Dios. La Biblia me dice que no. ¿Recuerdas? El pueblo de Israel, Dios lo saca, 10 prodigios que hizo el Señor. Trajo plagas, ¿verdad? Trajo piojos, trajo ranas, trajo chapulines, convirtió el río en sangre. O sea, tantos prodigios. Abrió el mar, pasó por ahí el pueblo en seco. Les dio de comer maná. Trajo codornices, comieron. Sacó agua del desierto, de la piedra. ¿Qué más milagros necesitaban ellos para creer y convertirse a Dios? Y aún así dice la Biblia que se rebelaron contra Dios. Todos perecieron en el desierto. No entró ninguno más que Josué y Caleb de toda esa generación. No son los milagros, es la palabra de Dios. La palabra de Dios la que, dice Pablo, da fe para creer. Por el oír la palabra de Dios, es eso. ¿Te acuerdas el pasaje del rico rogándole a Abraham? Envía a Lázaro, envíalo a la casa de mis padres, porque tengo 5 hermanos para que les testifique y no vengan aquí a donde estoy, en este lugar de tormento para los que no creen en el infierno. Hay hermanos que han dejado de creer en esto, precisamente porque no se esfuerzan en llenar sus mentes de la palabra de Dios, sino de todo lo que ahora están escuchando. Pero ahí dice, que no venga a este lugar de tormento, al cual le responde Abraham en el versículo 29 en adelante. Escucha lo que le dice. Dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óigalo, ¿qué está diciendo Abraham? Tienen los escritos que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Número, Levíticos, Deuteronomio. Escudriñen ahí, léanlos, óiganlos. Tienen a los profetas, escuchen Isaías, Jeremías, léanlos. Y esto es Jesús contando esta historia, ¿ok? Entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos entre los muertos se arrepentirá. O sea, si ellos ven algo sobrenatural, como un muerto resucitar, entonces van a creer, un milagro, ¿verdad? Y se van a arrepentir. ¿Y qué le responde Abraham según Jesús? Si no oyen lo que Moisés escribió, los primeros 5 libros de la Biblia, y no oyen lo que escribieron los profetas mayores y menores, tampoco se van a convencer, aunque un momento se levante. ¿Te das cuenta? No son los milagros los que convencen al pecador a volverse a Dios y arrepentirse. No, es el mensaje de la palabra de Dios, sobre todo a través del evangelio. Nuevamente, los milagros sobrenaturales, las 10 plagas, nada convenció a este pueblo. Escucha lo que dice Números 14:4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Después de que vieron todo lo que vieron. Eso es lo que pasa. Tú le enseñas milagros a la gente, a tus testimonios, y aquí están los pecadores porque quieren un milagro así, no porque quieran a Dios, no porque quieran ser santos como Dios. No pueden, no les ha dado un nuevo corazón, por lo tanto no pueden y no quieren. Dice Juan, la luz, o sea, Jesús vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas. Prefirieron más su forma de vivir apartada de Dios. Ese es el hombre. Entonces tenemos un montón de gente yendo a las iglesias buscando a Jesús para que les dé algo. Y luego Jesús, como conoce, como cuando alimentó a los 5,000 y más, y regresaron, Jesús, te andamos buscando. Y mire, pastor, si ahí están buscando al Señor. No, Jesús sabía lo que había en su corazón. Vienen no porque el milagro que hice allá les testifica que yo soy el Mesías, el Salvador del mundo, y vienen arrepentidos. No vienen a que yo les dé más. Buscan el pan, y así tenemos un montón de gente. Hermanos, no son los testimonios increíbles que hay que testificar de Dios. No son los milagros. Es otra cosa que Dios
sigue haciendo milagros, pero no como los hacía en el tiempo de los apóstoles, no como los hizo en el tiempo de Moisés, no como los hizo en el tiempo de Elías. Sigue haciendo milagros, pero no de esa forma, hermano. Entonces, ¿cómo los vamos a traer, pastor? Predicando la palabra de Dios. Pero no la quieren. Dios nos dijo que no le iban a querer. Muchos lo llamamos, pocos los que aceptan ese llamado. Por eso mataron a Jesús, por eso mataron a sus apóstoles, a sus profetas. Y bueno, al final, el último versículo dice Pablo ahí, volviendo a Filipenses: lo que aprendiste, recibiste y oíste y vistes en mí, porque yo se lo modelé, esto hagan. Yo pensaba siempre en las escrituras, en lo verdadero, lo puro, lo honesto. Imítenme a mí. ¿Quieren estar firmes en el Señor? Mantengan su mente llena de la palabra de Dios. Manténgala, porque de lo contrario no vas a estar firme. Y esto implica, obviamente, congregarte fielmente en una iglesia donde se predica la palabra de Dios de forma fiel, de forma expositiva y consecutiva. Porque ya vimos lo que nos dijo Pablo en Efesios, ¿verdad? Edificaos, pues, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La Biblia, edifíquense ahí. Entonces necesitamos un lugar donde se predique la Biblia de esa manera. Y no de la manera que ha normalizado la iglesia, de que un versículo aquí y otro allá, y no, hermanos. Hoy como nunca antes necesitamos más de Dios. Y bueno, vamos a orar y vamos a terminar cantando, hermanos.